Padre, qué exhortación más hermosa, mi Dios. Padre mío, la palabra de Dios no nos exhorta, mi Dios, a buscar, mi Dios, dones que nos beneficien allá afuera en el mundo, Señor. No nos envía, oh Padre mío, a la escuela de arquitectura, ni tampoco nos envía a la escuela de tecnología. Nos envía la palabra. Nos envía a ti. Nos envía, oh Padre Celestial, a buscar aquellos dones, Padre, que traen honra y gloria a tu nombre. Y, oh mi Dios, sobre todas las cosas, en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual donde, oh Padre mío, la palabra dice que el cuerpo regresará a la tierra de donde fue tomado, pero el espíritu regresará a Dios que lo dio. Y ahí es, Padre, donde nosotros debemos enfocarnos, concentrarnos, Padre, en vivir de una manera espiritual, de una forma que tú seas exaltado y glorificado, Padre, y que, oh mi Dios, tú te sientas orgulloso de nosotros, tus hijos, cuando miras desde el cielo que estamos enfocados buscando, mi Dios, lo de arriba, Padre, y no lo de acá de la tierra. Gracias, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a mirar las cosas con tus ojos y a vivir para ti. Queremos, Padre mío, ser usados, mi Dios, si es posible, para profetizar. Tú nos puedes dar el don y la capacidad. Y en ti, oh Padre mío, nos ponemos para que, oh Padre Celestial, desde arriba, tú, oh mi Dios, nos envíes ese don y podamos aún, oh Padre mío, hablar los oráculos divinos, gloriosos y maravillosos. Podamos, Padre Celestial, oh mi Dios, comunicar la verdad. Oh Padre mío, de una forma que las personas entiendan que si no nos alineamos contigo, Padre, nuestra vida va hacia el desastre. Gracias, Padre, te damos. Ahora bendícenos, bendice este día, bendice este servicio. Ve delante nuestro en todo lo que vamos a hacer. Padre, las alabanzas que elevamos al trono de tu gracia, recíbelas, oh Padre Celestial, y deleítate al escucharlas, Padre Celestial, mientras unimos nuestras voces a las huestes angelicales que alaban y adoran tu nombre de noche y de día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, sin más ni menos, ¿qué les parece si vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 14? Vamos a estar estudiando este día de los versículos 1 al 6. De los versículos 1 al 6. El tema del mensaje es lo falso y lo verdadero en la iglesia. Lo falso y lo verdadero en la iglesia. Hermanos, el día de hoy hay muchas iglesias que hacen énfasis en los dones espirituales. Hay muchas iglesias que desafortunadamente este día le dan más énfasis a los dones espirituales que a la palabra de Dios. Y lo podemos ver. Lo podemos ver. En nuestro canal de YouTube, como ustedes saben, tenemos un canal de YouTube, tenemos un canal de Facebook y tenemos un canal de Softsplash. En el canal de YouTube, hermanos, como somos una institución evangélica, cristiana, entonces cuando tú te conectas al canal de YouTube nuestro, muchas otras instituciones cristianas se van también, te van a salir en el área donde tú localizas los diferentes programas. Esta semana, mirando yo nuestro canal de YouTube para ver cómo salen las predicaciones, cómo está el nivel de voz, el nivel de volumen en la música y todo eso, me di cuenta de un canal donde estaban ellos haciendo énfasis específicamente en los dones espirituales y, para ser más específico, en el don de lenguas. En el don de lenguas. Me llamó la atención. ¿Por qué? Porque lo primero que miras en el canal es a personas con sus manos hacia arriba, brincando, corriendo y haciendo infinidades de movimientos.
Entonces le quité, porque cada canal tiene la bocina en silencio, ¿no? Le quité el silencio a la bocina y me di cuenta que la música que ellos estaban tocando era una música que tenía un ritmo contagioso. Un ritmo contagioso. Estaban tocando música de salsa, tocaban música de cumbia, tocaban música de merengue. O sea, todas estas son canciones que las han incorporado, de música que han incorporado dentro de lo que es las alabanzas al Señor. Y lo que yo miraba era lo siguiente, que cuando las personas estaban ellos alabando al Señor, decían, bueno, según, ¿no? Estaban alabando al Señor, oye hermanos, parecían lombrices. Se movían al ritmo de la música y se miraban así como se movían y miraban a las demás personas y dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? O sea, cuando tú miras algo así, automáticamente yo comencé a dialogar con el Señor. Le digo, Señor, tú eres un Dios de orden. Padre, tú eres un Dios de orden. Y lo único que yo miro en este canal, en esta iglesia, es desorden. Lo que quiere decir, Padre, que todo lo que estamos viendo acá en este lugar no es sino solamente un centro de entretención donde la gente se viene a entretener. Me partió el corazón. Me partió el corazón. Y ahí es donde dije yo, Señor, esto no es de ti. Esto no es de ti. Y si esto no es de ti, Padre, entonces podemos fácilmente discernir y decir que es un movimiento, es un culto o es un servicio para motivar a las personas. Un centro ¿cómo le llaman? Motivacionalista. Es un centro de motivación. Motivacionalista. Eso. Ahí vamos. Entonces, hermanos, dije, Señor, wow, esto está increíble. Por el hecho de que lo que vamos a mirar el día de hoy en el capítulo 14 nos va a enseñar a nosotros lo que es verdadero y lo que es falso. Y hermano, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos más ocultos. No solamente discierne los pensamientos más ocultos, sino que igual, hermano, nos mueve al arrepentimiento. Nos mueve al arrepentimiento. Por ello es que acá en este capítulo, el capítulo 14, que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy, es largo, son como 41 versos y algo así. Y no lo quise dar de un solo, ¿no? Porque yo quiero descifrar la palabra de Dios, quiero sacar todo lo más posible de lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que nosotros aprendiésemos y entendiésemos el corazón de Dios para la iglesia, hermanos. El corazón de Dios para la iglesia. Mi intención no es darles una clase de historia. Mi intención es, hermanos, a hablarles la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Aplicarla a nuestras vidas. Y es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, que este día no vaya a la carrera, sino que vaya al paso del Espíritu Santo y que obedezca la inspiración del Espíritu Santo y que siga lo que Él quiere que yo hable y no lo que yo quiero cubrir el día domingo. Yo quería cubrir 19 versículos y me dijo el Señor, no, es demasiado, porque hablas mucho. Es demasiado. Dice, agárrate nada más del 1 al 6. Y me agarré del 1 al 6. Y como agarré del 1 al 6, hermanos, el Señor me habló de una manera increíble. Y es lo que vamos a mirar este día. Para poder entrar en contexto, a mí siempre me gusta dar un poquito de lo que estudiamos la semana pasada y de esa manera, hermanos, poder entender lo que estamos estudiando. El tema de la semana pasada, hermanos, fue el amor es superior a todos los dones.
El tema de la semana pasada fue el amor es superior al de todos los dones. Hablamos que en la antigüedad los griegos se dedicaron a buscar ¿qué? A buscar diariamente el significado del amor. ¿Qué realmente significaba el amor? Y le dieron al significado del amor, si recuerdas, 4 nombres. Primero era el eros, el storge, filia y agape. Fueron los nombres con los que pudieron describir ellos el amor. Y en el capítulo 13, el que estudiamos la semana pasada, notamos que la palabra amor se menciona ahí en ese lugar. ¿Cuántas veces? 9 veces. La palabra amor se menciona 9 veces ahí en ese capítulo. Y cada vez que se menciona, habla en el sentido agape. El amor agape, que es un amor incondicional, un amor que lo da todo sin esperar nada a cambio, un amor que hace todo para el beneficio y el bienestar de las demás personas, no para el beneficio y el bienestar propio, sino para el beneficio y el bienestar de las demás personas. Por ello es que te voy a pedir que regreses un capítulo atrás y leas conmigo este día 1 Corintios 13 y subrayes la palabra amor en tu Biblia cada vez que lleguemos a ella. En el versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidias, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuántas veces encontraste la palabra amor en 1 Corintios 13? 9 veces. 9 veces. Así es de que el énfasis y el enfoque principal del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue ¿qué? Fue el amor. Fue el amor. Un amor incondicional. Un amor que da sin esperar nada a cambio. Un amor que está dispuesto a sufrir. Un amor que está dispuesto a negarlo todo. Un amor que está dispuesto a dejarlo todo por el beneficio y el bienestar de las demás personas. Y el apóstol Pablo continúa hablándonos respecto al amor en el versículo 1 del capítulo 14. Lo que nos lleva a nuestro primer punto este día. El primer punto que vamos a mirar es lo verdadero en la iglesia. Lo verdadero en la iglesia es nuestro primer punto. Y en el versículo 1 dice el apóstol Pablo, sigue el amor. O sea, las primeras palabras en el capítulo 14, versículo 1 es, sigue el amor. Sigue el amor. Cuando alguien te diga a ti, sígueme. Cuando alguien te diga a ti, sígueme, porque te voy a llevar a un buen lugar, te voy a llevar
hacer ciertas actividades, pregúntate si el motivo es el amor. No el amor estorgue, ni el amor eros, ni el amor filia, sino el amor agape, el amor incondicional. Porque dice el apóstol Pablo que sobre todas las cosas sigas el amor. O si sigues a alguien, ¿lo estás siguiendo por amor? ¿Estás siguiendo a Jesús por amor? Si lo estás siguiendo por amor, quiere decir que lo estás siguiendo incondicionalmente, porque le amas de una manera a través de la cual estás sumamente agradecido. Sientes en tu corazón el peso del amor del Señor. Y dices: Señor, yo te voy a seguir a ti a donde quiera que me lleves, porque te amo, porque tú eres mi todo, y porque en ti y a través de ti encuentro la vida, y en ti está la vida, y a ti, oh mi Dios, es al que quiero dar mi vida, para que me sigas dando vida para vivir para ti y hacer tu voluntad. Esa es la manera en la cual nosotros, hermanos, debemos de vivir. Continúa diciendo: procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ha declarado brillantemente la preeminencia del amor para los corintios en el capítulo 13. Ahora, ya que el amor es lo más grande y es lo que debemos nosotros seguir, nos dice a nosotros que debemos, ¿qué? Procurar los dones espirituales. Los dones espirituales. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que ser sabios. Ser sabios. Cuando hablamos del ámbito espiritual, hermanos, estamos hablando de las cosas de arriba. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de los negocios de Dios. No estamos hablando acerca de los negocios humanos. Ni estamos hablando acerca de qué también te expresas, qué también haces las cosas, o qué también conocido eres. No estamos hablando de nada de eso. Los dones espirituales, hermanos, son para bendecir a los demás hermanos con lo que hacemos para la obra de Dios. Si tú tienes el don de servicio, no estás sirviendo para agradarte a ti mismo, estás sirviendo para agradar a las demás personas. Pero si estás sirviendo para ser visto por tu servicio, entonces tu don o lo que tú estás haciendo no es para Dios, es para ti. Y dice el apóstol Pablo: procurar los dones espirituales. Procurar los dones espirituales. Pablo les dice a ellos que no deberían en cierto punto estar buscando las cosas de acá abajo de la tierra. ¿Por qué razón, hermanos? Porque al final del día, lo único que va a contar el día que tú y yo partamos de esta tierra es lo que hayamos hecho para el Señor. No va a contar el hecho de que hayas acumulado bienes, el hecho de que hayas sido famoso aquí en la tierra, el hecho de que tengas una cuenta bancaria más grande que la de Elon Musk, o que seas quizá la persona más famosa del mundo. Nada de esas cosas te van a valer. Porque la palabra de Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve? Absolutamente de nada.
Pero si tú sirves y usas tus dones espirituales para bendecir a otra persona, enseñándole la palabra de Dios, aconsejándole acerca del camino de Dios, guiándoles por el camino del bien, enseñándoles a ellos a mirar las cosas con los ojos de Dios, entonces todo lo que tú estás haciendo es para beneficio y bendición de las demás personas. Y estás bendiciendo a otras personas. Ahora, para obtener esos dones espirituales, el apóstol Pablo dice que debemos buscar el ¿qué? El profetizar. El profetizar. En 1 Corintios 12, Pablo habló de la profecía y el don de lengua solo en el contexto de los otros dones espirituales. Ahora acá se enfoca en los dones de profecía y de lenguas y en cómo deben funcionar en la iglesia. Obviamente, en la iglesia de Corintio había mucho énfasis en el don de lenguas. Y no solamente había mucho énfasis en el don de lenguas, sino que el don de profecía había sido dejado a un lado. En inglés dicen, it was neglected. No sé cómo traducirlo a español. Y si no lo estaban poniendo en acción, quiere decir que lo habían hecho a un lado. Como lo hicieron a un lado y se enfocaron en el don de lenguas, se enfocaron en el hablar en lenguas, se enfocaron en el brincotear dentro de la iglesia, en el bailar al ritmo de la música y todas estas cosas, entonces no estaban enfocados en la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, tienen sus prioridades equivocadas. Tienen sus prioridades equivocadas. ¿Qué significa que alguien profetice? Una profecía es la predicción que es capaz de realizar un individuo por medio de inspiración divina o por estar iluminado por la gracia de Dios. Estar iluminados por la gracia de Dios. Lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es lo siguiente: que cuando tú abres la palabra de Dios, cuando tú abres las Sagradas Escrituras y estás leyendo a través de ellas, el Espíritu Santo te va revelando su contexto, su contenido, y cuando tú le das a alguien lo que tú estás aprendiendo, le estás hablando acerca de los negocios de Dios, la palabra de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros hagamos. Hermanos, no necesariamente que nos enfoquemos en el hecho de que queremos conocer los tiempos o queremos conocer el futuro. No, en el hecho de que Dios nos está revelando aquí en este momento lo que Él nos quiere hablar y lo que Él nos va a decir para las siguientes generaciones. Y ahí está lo hermoso de todo. La profecía tiene los elementos primarios de la predicción y la revelación. Se nos revela que el Espíritu Santo nos revela a nosotros el contenido de la palabra de Dios. Si vamos al libro de Apocalipsis, hermanos, y comenzamos a leer el libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo nos va a comenzar a revelar a nosotros lo que viene en el futuro. 7 años de tribulación, cual nunca la ha visto aquí en la tierra. No solamente 7 años de tribulación, sino que nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que los hombres buscarán la muerte, mas la muerte huirá de ellos. O sea, cuando leemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos inspira a nosotros a través de la palabra de Dios, podemos ver, hermanos, cómo estos personajes corren y se esconden y se meten debajo de las piedras porque le tienen miedo a Dios. Tienen temor de Dios. Pero todo está aquí. Todo está aquí en la palabra de Dios. No es un misterio, no es algo que es algo que no podamos conocer, que no podamos entender.
Es la palabra de Dios y es el mensaje de Dios. Es lo que Dios ha dejado en su palabra para nosotros, la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les dice a ellos, no os enfoquéis en venir a la iglesia a entreteneros. Enfocaos en qué? Enfocaos en la palabra de Dios. Enfóquense en conocer a Dios, conocer la mente de Dios, conocer el corazón de Dios, conocer el plan de Dios para la salvación del hombre y llevar la salvación del hombre hasta los últimos rincones de la tierra. Ahí es donde yo quiero que ustedes estén y es de la manera que yo quiero que ustedes operen. No venimos, hermanos, a la iglesia a ser entretenidos. He escuchado comentarios de personas que dicen, ¿sabes qué? Hoy no me gustó la alabanza. Le digo un momento. La alabanza no es para ti. La alabanza es para Dios y al que le tiene que gustar es a Él, no a ti. Si tú quieres un centro de entretención, pues ve al Convention Center. Ve a escuchar a Vicente Fernández allá. Porque aquí en la iglesia no venimos, hermanos, a cantar para que la gente se entretenga. Aquí venimos a la iglesia, venimos a qué? Venimos a alabar a Dios. Y nuestra alabanza no es para los hombres, es para Dios. Es para Dios. Por ello es que no escuches ni te dejes llevar por comentarios erróneos, equivocados acerca de lo que hacemos aquí en la iglesia. Porque lo que hacemos, hermanos, no es para los hombres, es para Dios. Es para Dios. Así es de que en el versículo 2 él dice, el apóstol Pablo nos dice 14:2, 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Habla misterios. Con el don de lenguas, hermanos, el que habla está dirigiéndose a Dios y no a quién, no a los hombres, no a los hombres. Hacer caso omiso de este versículo lleva a uno de los más malentendidos que se viven dentro de la iglesia, hermanos. Por el hecho de que hay lugares donde te van a decir a ti, si no hablas en lenguas, no eres salvo. Hay lugares donde te van a decir, el hecho de que tú no hables en lenguas, tú no has venido a tener una relación íntima y personal con Jesús. Cuando el hecho de hablar en lenguas no es para que tú me oigas a mí hablar en lenguas. El hecho de hablar en lenguas es el hecho de que estamos hablando con Dios y no para los hombres. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y si malentendemos este versículo, hermanos, entonces vamos a malentender Hechos capítulo 2. ¿Por qué razón vamos a malentender Hechos capítulo 2? Porque si leemos en Hechos capítulo 2, versículo 11, nos dice que los oyentes, o sea, todas aquellas personas que habían venido a Jerusalén, oían, decían ellos, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. O sea, los hombres que estaban en la ciudad de Jerusalén, escuchando a estos 120 hombres y mujeres investidos por el Espíritu Santo, que hablaban ellos en lenguas. Ellos no hablaban en lenguas para ser oídos por los hombres. Ellos hablaban en lenguas porque estaban hablando con Dios y les oían hablar acerca de las maravillas de Dios. Así es que el hablar en lenguas, hermanos, es hablar con Dios. Hechos 10:46 dice, porque los oímos que hablan en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, engrandecían el nombre de Dios. Engrandecían el nombre de Dios cada vez que hablaban en lenguas. Cada vez que hablaban en lenguas. Ahora, si entendemos mal esto, malentendemos lo que realmente está pasando cuando alguien intenta interpretar una lengua y dirige su mensaje a los hombres. Dirige su mensaje a los hombres.
Hermanos, tengo muchos años de caminar con el Señor. Di mi vida al Señor en el año 1988, en un diciembre. Es cuando yo le di mi vida al Señor. Y Señor, ayúdame a vivir para ti, a caminar contigo. He visitado y frecuentado muchas iglesias, he servido en muchas iglesias. Y en muchas iglesias, desafortunadamente, hermanos, me ha tocado mirar cosas que hasta el día de hoy digo yo, Señor, ay de estas personas. Porque la palabra de Dios nos dice que mejor les hubiese sido atarse una piedra de molino al cuello y tirarse en el fondo del mar que hacer tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Que hacer tropezar a uno de estos mis pequeñitos. ¿Qué vemos con eso? ¿Qué vemos con eso, hermanos? Que si estamos en un servicio, y pongámoslo ahora en este momento, ¿no? Que el Espíritu de Dios mueve a Douglas a comenzar a hablar en lenguas. Y Humberto se levanta de la parte de atrás y dice, mi iglesia está fallando, mi iglesia está caminando equivocadamente, mi iglesia está yendo al infierno, mi iglesia está siendo llevada por este camino equivocado. ¿Es palabra de Dios? ¿Es palabra de Dios? No es palabra de Dios, hermanos. Porque las lenguas que está hablando Douglas no son para el hombre, son para Dios. Las palabras que salen de la boca de Douglas son para magnificar el nombre de Dios. Y lo que él está hablando es alabando y glorificando y exaltando el nombre de Dios. Y no le está mandando ningún mensaje a los hombres. No está enviando mensaje a los hombres, está hablando a Dios. El mensaje es de Dios. ¿Entiende lo que te digo? Por ello, hermanos, es que tenemos que entender el mensaje, tenemos que entender el contexto. Porque el que habla en lenguas no habla a hombres, sino a Dios. Y debido a que esta simple afirmación es muy devastadora, para la idea de que las lenguas son solo un idioma humano hablado para el beneficio de la humanidad, es mentira. Es mentira. Porque lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, es que es para el beneficio no de la humanidad, sino del individuo. Del individuo. El que habla en lenguas habla a manera personal. ¿Para quién? Con Dios y para Dios. Para Él. O sea, la comunicación en esos momentos es entre Él y Dios y solamente entre Él y Dios. Y es lo que nos dice la palabra de Dios, es lo que nos dice la Escritura. No podemos nosotros, hermanos, desviarnos de la palabra de Dios ni tratar de torcer las Escrituras para dar nuestro punto de vista. No podemos, no debemos. Porque muchos dicen, bueno, es que hay versículos de apoyo donde nos dice acá en este lugar que la palabra de Dios viene de esa manera a nosotros, la iglesia, y la exhortación viene a nosotros a través de esa forma. Pero estamos leyendo el contexto, estamos leyendo lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo a nosotros y para qué son las lenguas y cómo deben de ser usadas las lenguas. Y lleva a la frase, dice, pues nadie entiende. Nadie entiende. Pablo reconoció que normalmente cuando alguien habla en lenguas, nadie más podía entenderlo. La razón es simple. El don de lenguas es la intención de hablar con Dios y no de hablar para los hombres ni con los hombres. Ni con los hombres. Yo he leído muchas veces este pasaje. Lo he usado muchas veces con mis hermanos pentecostales. Muchas veces. Me ha dado el Señor la oportunidad de corregir a muchos de ellos. De hablarles a la luz de las Escrituras en contexto. Porque nos dice la palabra de Dios que
que no tenemos que sacar las escrituras fuera de su contexto. Y si las sacamos fuera de su contexto, entonces quiere decir que estamos como el pollo, ¿no? Picando aquí, picando acá y picando allá, y al final del día una pura picadera, y en realidad no hacemos ni llegamos a ningún lado. Tenemos que seguirla, hermanos, la palabra de Dios tal y como fue dada. Seguir el contexto. Seguir el contexto de ella. Así es de que el apóstol Pablo nos dice que por el Espíritu habla misterios. Habla misterios, hermanos. Cuando alguien está hablando en lenguas, para honra y gloria de Dios, el Señor me ha dado el don de lenguas. Pero no lo uso en la iglesia, ni lo usaré en la iglesia en ningún momento. ¿Sabes dónde yo uso el don de lenguas? Cuando estoy a solas con el Señor. Cuando estoy orando a mi Dios, cuando de repente siento aquel ardor en mi corazón y el don de lenguas fluye de una forma increíble de mi ser. No sé qué estoy diciendo, porque no tengo el don de interpretación de lenguas. Yo lo que sé es que cuando el Espíritu Santo comienza a fluir de mis labios, me quebranta, me hace llorar, me hace sentir de una forma que digo, Señor, qué vil soy yo y qué santo eres tú, Señor. Y cuando termino, hay una paz en mi corazón. Hay una paz en mi ser. Es una cosa que no puedes explicar si no la vives. Si no la vives. Porque hablas misterios. Pero esos misterios, como son misterios, hermanos, yo no puedo usar ese don aquí con ustedes por el hecho de que van a decir, oh, ese está loco. Está chiflado, ¿no? No puedo, hermanos, porque el Espíritu Santo no me lo permite. Tengo que apegarme a la verdad, tengo que apegarme a las escrituras, tengo que seguir el orden, porque mi Dios es un Dios de orden, mi Dios no es un Dios de desorden. Y no me va a permitir a mí hacer esas cosas. No me va a permitir. Desde que el Señor me dio la oportunidad de recibir ese don, estaba en una iglesia donde se practicaban todas estas cosas. Y me exhortaban a hacerlo, a hablarlo. Le digo, no puedo, el Espíritu no me deja, No me deja el Espíritu hablarlo en lenguas. Y ellos sí se soltaban y hacían una infinidad de disparates. Y yo decía, no me deja el Señor. Y nunca me lo permitió, nunca me lo ha permitido usarlo en público. Nunca me ha permitido el Señor hacerlo en público. ¿Por qué? Porque es un misterio, es una comunicación con mi Dios. Mi espíritu está gimiendo, mi espíritu está glorificando a Dios, mi espíritu está exaltando a mi Dios, mi espíritu se está comunicando con Dios. Y yo, hermanos, tengo que ser obediente a lo que Dios me ha instruido a hacer. Muchos han hecho análisis lingüísticos en personas hablando lenguas y han concluido que no están hablando un lenguaje real, sino solo están parlateando o platicando. No están hablando una lengua que tú y yo conozcamos. Por supuesto que suena como algo sin sentido para el oído humano, porque nunca fue diseñado para el oído humano. Nunca fue diseñado para el oído humano. Es un lenguaje espiritual, es un lenguaje que solamente se habla cuando se está con Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer uso de una forma que glorifique a Dios. El segundo punto que vamos a tocar este día es el orden de lo verdadero en la iglesia. El orden de lo verdadero en la iglesia. En el versículo 3, el apóstol Pablo dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Aquí es donde sí nosotros entramos. Aquí es donde entramos. Porque el que profetiza habla a los hombres.
Y nos da el contraste del don de lenguas y el don de profecía. El don de lenguas es dirigido a Dios y el don de profecía es dirigido a los hombres. Es dirigido a los hombres. Es Dios hablando sobrenaturalmente y a menudo naturalmente de manera sobrenatural. O sea, Dios, hermanos, está hablando a nosotros, a personas naturales, o sea, nosotros en nuestro idioma natural, de una manera sobrenatural, para que esta naturaleza pueda expresar lo sobrenatural a los naturales, o sea, a ustedes. Es una expresión de Dios. Es la obra de Dios, es la mano de Dios. Por ello es que el que profetiza hace énfasis en ¿qué? Hace énfasis en la edificación, hace énfasis en la exhortación y hace énfasis en la consolación. Es lo que hace el que profetiza. La edificación, hermanos, es construir. Es un término de construcción y habla de edificar nuestro ser en el Señor. Si queremos hacer una casa y nada más lo pensamos, nunca vamos a tener una casa, ¿verdad? Pero si queremos hacer una casa, tenemos que ir ¿a qué? Tenemos que ir a hacer las zanjas para poner la fundación. Y después de que ponemos la fundación, tenemos que echar el piso. Y después de echar el piso, tenemos que construir las paredes. Y después de construir las paredes, vamos a construir el techo. Y después de construir el techo, pues entonces la vamos a forrar por dentro. Y una vez forrada, pues vamos a poner los muebles. Y ya terminada, vamos a vivir en ella. Es lo mismo en la vida cristiana. Necesitamos la edificación, necesitamos la palabra de Dios para que nos ayude a construir nuestro caminar con el Señor, nuestra vida espiritual. Sin la palabra de Dios, hermanos, ninguno de nosotros va a lograr edificar nuestro caminar con el Señor. Ahora, la exhortación es estímulo. La exhortación es como el discurso del entrenador en los vestidores, reuniendo al equipo para salir a llevar a cabo tal y como fueron entrenados para hacerlo. Una palabra de profecía anima a alguien y no lo desanimará. La palabra de profecía, hermanos, ¿es para qué? Es para exhortarnos. Cuando el Señor nos dice a nosotros que en los últimos días, cuando la palabra de Dios nos dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, no te está diciendo para asustarte. Te está diciendo para cementarte. Te está diciendo para que te afinques en la verdad, para que te afinques en la palabra de Dios, para que pongas tus ojos en el Señor y digas: Padre, no me permitas poner los ojos en las cosas del mundo. No me permitas, Padre Celestial, poner mis ojos en lo material. Manténme con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, para caminar para Él y vivir para Él y hacer la voluntad de tu voluntad. Para ello es que nos está ¿qué? Nos está exhortando, nos está estimulando ¿a qué? Estimulando a continuar en los caminos de Dios, caminar conforme a la voluntad de Dios, caminar conforme al plan divino de Dios. Pero la profecía también es consolación. Y la consolación tiene la idea de no solo de consolar, sino también de fortalecer. De fortalecer. Si voy a echar la fundación en mi casa y voy al río y traigo la arena, si no le pongo cemento a la arena, hermanos, de nada me sirve que haga las fundaciones. Porque no voy a fortalecer el cimiento. Me hace falta el cemento para fortalecer el cimiento. Por ello es no solo llorar con los que sufren, sino poner tus brazos alrededor de ellos
Y no solo fortalecer a los que llevan una carga pesada, sino ayudarles con la carga pesada. Una palabra de profecía, hermanos, fortalecerá y en ningún momento debilitará a alguien. Nunca te va a debilitar la palabra de profecía. Así es de que pongamos los ojos en la palabra de Dios. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, que nos dice a nosotros que tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que profetizar, porque al profetizar hablamos ¿a quiénes? Hablamos a los hombres, y hablamos para edificarlos, hablamos para exhortarlos, y hablamos para consolarlos. En ningún momento hablamos para tumbarlos o destruirlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Versículo 4 y 5. Se nos viene el tiempo arriba. Versículo 4 y 5 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, veamos acá lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Dice que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Así es de que si yo voy a hablar en lengua extraña, hermanos, ¿a quién de ustedes yo estoy edificando? A ninguno. Me estoy edificando yo. Es una edificación personal. Es una edificación personal. Y recuérdate que el hablar en lenguas es magnificar el nombre de Dios. El hablar en lenguas es hablar en misterios, los cuales tú y yo no conocemos. Pero me encantan las palabras del apóstol Pablo, porque dice: así quisiera que todos vosotros habláis en lenguas. ¿Por qué? Porque si todos hablamos en lenguas, todos nos edificamos a manera personal. Porque estamos hablando ¿con quién? Estamos hablando con Dios. Estamos hablando con Dios. Pero dice él: pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿De qué manera la iglesia recibe edificación cuando una lengua es interpretada? Porque escuchamos la magnificación de Dios. Nos cementamos en la verdad que el Espíritu Santo nos revela a nosotros acerca de la gloria y el poder de Dios. Pero nuevamente te vuelvo a repetir: la interpretación de lenguas no es para exhortar a la iglesia. La interpretación de lenguas es para magnificar el nombre de Dios, para hablar acerca de la gloria de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, para hacernos entender a nosotros los planes que Dios tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos a nosotros el fin que esperamos. Eso es lo que vamos a hablar. Y eso es la manera, en la interpretación de las lenguas que si alguien tiene el don de interpretación va a interpretar. Así es de que, hermanos, ¿qué es más importante? ¿El hablar en lenguas o el profetizar? El profetizar edifica a ¿quiénes? A las demás personas. El hablar en lenguas edifica a ¿quién? A manera individual, a nosotros mismos. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. En nuestro tercer punto dice: lo falso en la iglesia. Lo falso en la iglesia. En el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o ciencia, o con profecía, o con doctrina? Así es de que si venimos a la iglesia, hermanos, y comenzamos a hablar en lenguas y no hay interpretación en la iglesia, entonces, hermanos, estamos siguiendo la verdadera enseñanza del Señor, o nos estamos dejando llevar por la falsedad. ¿Qué estamos haciendo?
¿Qué estamos haciendo? En las iglesias donde el hablar en lenguas es un requisito, como suele suceder, hermanos, están guiando a las personas en una dirección equivocada. No soy quien para juzgar a nadie, pero cuando Jesús les dijo a aquellos fariseos que vinieron y le acusaron, y no solamente vinieron y le acusaron, sino que lo rechazaron, Jesús les dijo a ellos, yo no los juzgo. Yo no los juzgo, dice, pero la palabra que yo hablo los juzga. Si lo que nos juzga a nosotros no es el hecho de que yo diga que están mal, es el hecho de que la palabra de Dios dice que están mal. Es lo que juzga al hombre, la palabra de Dios. Pablo reconocía que el don de lenguas era valioso para él. Y por ello dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, en el versículo 18 de este mismo capítulo. Pero no era valioso para él hablar a otros con el don de lenguas, porque ellos no podían entenderle. Por lo tanto, no podían ser edificados. No podían ser edificados. Ahora, Pablo aquí pasa a describir lo que significaría o lo que sería diferente para otros. Nos dice acá, en el versículo que acabamos de leer, de qué aprovechará si os hablare ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Revelación, hermanos, es la manifestación de una verdad secreta o oculta que viene de Dios. Esa es la revelación. Ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de lo que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comparables experimentalmente. Eso es lo que es la ciencia. Profecía, hablar por inspiración del Espíritu Santo en un sentido de que sus pensamientos y palabras están siendo guiados y bendecidos por el Espíritu Santo. Doctrina. Y la enseñanza de las Escrituras mismas, enseñándolas en la iglesia para el conocimiento de Dios. Así que Pablo concluye diciéndonos a nosotros que debemos ¿qué? Debemos procurar los dones espirituales. Pero sobre todas las cosas, procurar ¿qué? La profecía. Procurar la profecía. Así es que, ¿cómo aplicamos estos versos a nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo aplicamos estos versos a nuestra vida? Número 1, siguiendo el amor. Siguiendo el amor, ¿por qué? Porque el amor, hermanos, es superior a todas las cosas. Número 2, procurando los dones espirituales y sobre todo el don de profecía. Ahora, los dones espirituales no son para nuestro uso personal, sino son para la bendición y el servicio para el cuerpo de Cristo. Número 3, hermanos, recordando que el que habla en lenguas habla a Dios y no a los hombres. No te olvides de eso, porque es muy importante. Es muy importante que conozcas la Escritura, conozcas el contexto de las Escrituras y conozcas qué es lo que literalmente el Espíritu Santo nos quiere decir a nosotros. Y 4, para terminar, recordando que el que profetiza edifica a la iglesia. Edifica a la iglesia. Si es de que el apóstol Pablo quiere que todos nosotros hablemos en lenguas. ¿Para qué quiere que hablemos en lenguas?
para que nos edifiquemos, para que hablemos a Dios, con Dios. Pero también quiere que todos nosotros profeticemos. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, a nuestros hermanos en Cristo. Es que hagamos conforme a lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. No conforme, hermanos, a nuestro criterio, ni a lo que hemos escuchado, ni a lo que nos han enseñado, sino conforme a lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que hacer. Y es ahí donde vamos a aprender la verdad. Porque la Escritura nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Yo sé que hemos recibido muchas doctrinas falsas o equivocadas en distintos lugares en los cuales hemos estado, pero ahora la palabra de Dios nos va corrigiendo. La palabra de Dios nos va enseñando. La palabra de Dios nos va mostrando el camino. La palabra de Dios nos va guiando por la verdad. Y esa es la palabra de Dios a la cual nosotros nos vamos a ¿qué? A pegar y seguir. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar y vamos así a dar por concluido nuestro servicio. Padre, gracias. Mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Oh Señor, de verdad, cuando yo subí acá, mis piernas temblaban. Oh Señor, tenía mucho miedo, Señor, enseñar este pasaje de tu palabra. Y Padre mío, había una ansiedad en mi corazón hasta el momento que tú, mi Dios, pusiste, Padre mío, tus palabras en mis labios. Hasta el momento que tú, oh Padre mío, tomaste control de mis pensamientos. Hasta el momento que tu Espíritu comenzó a hablar a la iglesia, a la congregación. Y les comenzó, oh mi Dios, a instruir en la verdad. Les comenzó a enseñar el camino de la verdad. Y es ahí donde, Padre mío, todos a una obtuvimos libertad. Ahí es donde todos a una, oh mi Dios, experimentamos la paz. Ahí es donde todos a una reconocimos, mi Dios, que tu palabra es verdad. Y como tu palabra es verdad, oh mi Dios, nos hace libres. Y porque ahora somos libres, queremos seguir, mi Dios, aprendiendo de ti. Pero no solamente nosotros. Ayúdanos, Padre, a traer a otros, Padre, para que ellos también puedan ser bendecidos. Y ellos también puedan recibir, mi Dios, la bendición de ser enseñados en tu palabra, Padre. Ayúdanos a rescatar cuantas almas podamos de las garras del enemigo, Señor, y traigámoslos aquí a tu casa para que seas tú, a través de tu Espíritu, mi Dios, enseñándoles a caminar en santidad y verdad. Gracias, Padre. Si este día sientes en tu corazón abrir tu corazón a Cristo y invitarle a ser Señor de tu vida, has reconocido que Él es la verdad y la verdad nos hará libres. Solamente tienes que decirle a Jesús, decirle: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y yo reconozco que he quebrantado tus mandamientos y reconozco que si no me arrepiento de mi vana manera de vivir, mi destino final es el infierno. Y no quiero ir al infierno, Jesús. Por ello es que me arrepiento de mis pecados, te confieso que soy pecador, te invito a entrar en mi corazón y te pido que seas Señor de mi vida. Ayúdame a caminar en santidad y verdad, ayúdame a mirar tu palabra y entenderla, aplicarla y vivir conforme a tus mandamientos, estatutos y decretos. Y instrúyeme con la verdad, con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias. Porque no sabemos, Padre mío, ni entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor, pero sí sabemos que tu Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es el que hace la obra para convertir al pecador y traer a los pecadores, oh mi Dios, a tus pies. Si, oh Padre Santo, en estos momentos
Tú has tocado un alma o un corazón, que sea tu Espíritu, mi Dios, el que siga trabajando en él o en ella, y que sea tu Espíritu el que siga haciendo la obra gloriosa y maravillosa. Gracias por este tiempo. Te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y nosotros, la iglesia, decimos amén. Amén. Gloria a Dios.